16 exactamente. Tengo una comunicación telefónica y es con Miguel Fenielo, trabajador municipal y candidato a secretario adjunto por la lista 4 verde en las recientes elecciones municipales que se realizaron el 8 de julio. Buenas tardes, Miguel, te saluda Emilio, gracias por la comunicación. Buenas tardes, Emilio, y muchas gracias por permitirme entrar al aire. Bueno, contame, se definieron las elecciones municipales, se ratificó la conducción del secretario general Daniel Troncoso y porque ustedes que representan la lista verde estuvieron a la par, casi podemos decir, hubo una pequeña diferencia, alrededor de 120 votos, ¿no? 118 votos. Sí, la diferencia fue muy escasa, muy menor. Y bueno, nosotros propusimos 3 objetivos cuando nos lanzamos al ruedo y participar nuevamente en las elecciones. La primera era mantener en el tiempo el espacio que habíamos creado ya hace más de 4 años atrás. La segunda era instalar la idea de que otro sindicato es posible. Y la tercera y la más importante es habernos constituido en una alternativa de recambio válida para los trabajadores municipales, ¿no? Y eso quedó demostrado en las urnas. Es muy difícil, Emilio, ganarle al oficialismo. Hay miles de trapisondas que se van llevando adelante en todo este proceso, algunas bastante miserables porque tienen que ver con las necesidades de los compañeros, con falsas promesas, con otorgar algún tipo de prebenda a aquel que realmente lo necesita porque está realmente angustiado por su realidad económica. Es decir, todo lo que me parece a mí debemos entre todos intentar desterrar de la vida sindical y política, ¿no? Claro. Pero si bien no se pudo lograr que la oposición y en primer lugar ustedes que representan, como decía, otra propuesta de sindicato, accediera a la conducción, hay una realidad, la mayoría de los trabajadores desaprobaron el rumbo del sindicato y la conducción de Troncoso, porque ustedes casi a la par, no sé, según recuerdo yo, nunca hubo una votación tan próxima con el oficialismo y después si sumamos las dos listas opositoras conformaron la mayoría. Sí, es así. No, yo tampoco recuerdo y te puedo hablar de una treintena de años hacia atrás de que haya habido una elección tan reñida y donde la mayoría de los compañeros y compañeras que participaron en la elección conformaron un número mayor a la lista ganadora, ¿no? Es decir, no recuerdo un antecedente de ese tipo. Lo que sí habla a las claras de la desazón, de la desesperanza de mucha gente también, ¿no? Y de la pérdida de credibilidad que tiene la actual conducción. Claro. Ahora, Miguel, decime, ¿cuáles fueron las razones que no hubo la posibilidad de unificar la oposición para que era muy importante si estaba en juego justamente esto, un nuevo sindicato, ¿no? Bueno, intentos hubo, Emilio. Yo creo que las alianzas y la unidad de los sectores que mínimamente tenemos un pensamiento contrario a quienes conducen, deben constituirse a partir de un proyecto común, donde mínimamente se coincida con el sindicato que queremos construir. Y difícilmente eso pueda ser posible si solo se reclaman cargos. Claro. Es decir, ahí me parece que está la principal falla que hacia adelante debemos pulir, ¿no? Es decir, el compañero trabajador, la compañía trabajadora municipal pide que le resolvamos los múltiples problemas que afectan a todos. Cómo mejoramos la obra social, cómo sostenemos nuestros bienes. Y me parece que en eso debemos
cuando tengamos el tratamiento, hagamos el tratamiento de estos temas, debemos hacerlo con total generosidad y amplitud. Así es. Porque, ¿sabés lo que te digo? Se volvió a repetir el error de las elecciones anteriores. Parece que no hay un aprendizaje en eso, es decir, cómo privilegiar en primer lugar en cuanto a las alianzas los intereses de los trabajadores de que un sindicato diferente, si no sigue lo mismo. Sí, sí, realmente te vuelvo a repetir, viste, me parece que las discusiones se tienen que centrar en qué sindicato queremos, en hacia dónde queremos orientar la organización sindical y cuáles son las demandas de los trabajadores municipales. Eso es tenerlo como prioridad. Ahora, cuando vos te sentás a discutir y lo único que se pretende es exigir lugares en una lista sin discutir previamente el sindicato que queremos, se hace muy difícil. De todas maneras, yo creo que me parece a mí que yo tengo una lectura también positiva de esto, ¿no? Aún a pesar, digamos, del dolor que provoca la bronca, la angustia, claro, que provoca la derrota, ¿no? Yo tengo una lectura positiva y la lectura tiene que ver con que el compañero y la compañera trabajadora nos vio como una alternativa viable. Así es. Me parece a mí que quizás lo que no logramos, y yo si querés te doy unos números que me tomé el trabajo de hacer, lo que no logramos es romper la apatía del trabajador que demostró su descontento y su bronca no participando en la elección. Hubo una baja participación, ¿no, Miguel? En la parada. Exactamente. No pudimos convertir, Emilio, esa bronca, esa decepción, en una actitud activa de marchar a las urnas y votar en contra de todo eso, ¿no? Porque hubo mesas en donde votó un porcentaje muy bajo y en líneas generales votó el 50 y pico por ciento, un poco más del 50%, cuando estas elecciones votaban cerca del 80%. Entonces el número ha sido muy bajo. Habida cuenta también que esa decepción y ese descontento provocó una desafiliación masiva. Claro. Nosotros somos 4.200 afiliados activos y más de 10.000 trabajadores. Claro. El 40% está afiliado de los trabajadores municipales de La Matanza. Exacto, tenemos casi sobre más de 10.000 trabajadores, 6.000 que no están afiliados. Claro. Y estoy hablando de 6.200 votantes empadronados porque estoy incorporando a los jubilados, ¿no? Pero activos somos 4.200 trabajadores afiliados nada más. Ese, digamos, una fuerte señal del descontento y la decepción de la mayoría de los trabajadores. Miguel, y ahora, visto este resultado, las elecciones pasan y, como dice a veces, los problemas quedan en cuanto a las demandas, los problemas que tienen los trabajadores municipales de La Matanza. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la propuesta hacia el futuro? Nosotros vamos a seguir trabajando, inclusive, digamos, todas las muestras de adhesión que hemos recibido nos da la pauta de que íbamos por el buen camino. Además hay muchas compañeras y compañeros que se han sumado a posteriori de la elección a participar, ¿no? Yo creo que nosotros debemos seguir marcando esta posición de que otro sindicato es posible, de un sindicato que esté de cara a la sociedad y de cara a la problemática de los compañeros municipales, ¿no? En todos los ámbitos, porque nosotros también tenemos un sindicato que no reclama, pero también tenemos un sindicato cuyos bienes no sabemos, porque no hay ninguna información, el estado en que se encuentran. No sabemos absolutamente nada de nuestras finanzas, no sabemos absolutamente nada de la situación de nuestros bienes, quiénes están manejando nuestros hoteles y qué contrato hay, por qué el estado, digamos, de abandono en el que se encuentra nuestro campo municipal, qué pasa con el contrato que tenemos en Monte, que está siempre lleno de personas, pero que
el resultado es que siempre da pérdidas. Es decir, queremos claridad y transparencia sobre los aportes que hacemos todos los meses los trabajadores y que esos aportes tienen que ver con los servicios que el sindicato hoy prácticamente no está prestando. Claro. Y decime desde el punto de vista de las demandas, los reclamos, porque en estos últimos años hubo en las calles, en las movilizaciones, en la plaza mismo, hubo una lucha muy importante de los trabajadores municipales de La Matanza por algunas cuestiones como es la regularización del trabajo municipal, un aumento salarial, la implementación de la ley municipal que está pendiente después de 6 años. ¿Cuáles entendés vos que deben ser los problemas por los cuales tienen que luchar los municipales o en todo caso el quien los representa el sindicato? Bueno, nosotros creemos básicamente que hoy se debe reclamar una recomposición salarial urgente porque la pérdida de nuestro salario en los últimos años llega a un 70% de su poder adquisitivo. Es decir, o nosotros firmamos, o mejor dicho, mi opinión, ¿no? Yo creo que el sindicato aceptó la oferta del Ejecutivo, que fue de un 45% en 3 tramos, cuando ya al momento de firmar la pauta era de un 50% y hoy llega casi a un 70%. Por lo tanto, me parece que debe hoy reclamar el sindicato, por eso nosotros creemos que va a ser muy difícil esta situación, debe reclamar por lo menos un 25%. ¿Por qué? Por lo menos para que la pauta para alcanzar la pauta inflacionaria prevista para este año. Después también creemos que es importante el pase a planta de tantos compañeros, recién lo dijiste, que están en situación de precariedad. Casi un 45% de los compañeros están en planta transitoria, algunos hace muchos años, cuando la ley prevé que después de un año tiene que pasar a planta. Un convenio colectivo de trabajo que sea producto de un debate con todas las áreas de trabajo, un mejoramiento de las condiciones laborales, la incorporación del personal municipal, que ese es otro tema. Nosotros nos estamos quedando sin trabajadores municipales, Emilio. Van incorporando compañeros de cooperativas, compañeras de cooperativas, monotributistas, que nosotros creemos que hay que incorporarle rápidamente a la planta municipal. Primero porque esas compañías y compañeros también están precarizados. Segundo porque no reciben ningún tipo de beneficio, no pueden afiliarse, no tienen obra social, se la tienen que pagar, no tienen jubilación, no tienen vacaciones. Y esa jubilación que nosotros tanto necesitamos para reforzar nuestras cajas no se da. Entonces me parece que hay que dar una discusión mucho más amplia, y que contemple todos estos puntos. La carrera municipal prácticamente en extinción también, debido a que no hay incorporación de personal. Vamos pasando, o sea, se jubilan 500 compañeros en áreas de trabajo y no ingresa personal. Lo que ingresan en esta condición. Es decir, me parece a mí que hay que dar un debate muy importante, muy amplio, y de alguna manera poner al trabajador del Estado en el lugar que merece estar, ¿no? Como es el primer contacto con la sociedad somos nosotros, y estamos precarizados, Emilio. Así es. Miguel, hay una crítica que se le hace a la conducción sindical, en el caso de Daniel Troncoso, por el sectores de trabajadores, que no tiene independencia con respecto al Ejecutivo, que viene a ser la patronal de los trabajadores de ustedes, que porque se va con una propuesta y se acepta ahí, no hay una propuesta alternativa y se planta frente a ello, y menos se discute después en los distintos ámbitos gremiales, como que se participa en la discusión de las propuestas salariales los trabajadores municipales. ¿Vos coincidís con esto? Totalmente, coincido totalmente, además lo decimos en todos lados. Nosotros, finales de enero, sabíamos que el aumento salarial para todo el 2022 iba a ser de un 45%. Cuando se discutió a mediados de marzo, obtuvimos un 45%, lo que nos da la pauta de que no hay ningún tipo de discusión. Hay decisiones
que toma el Ejecutivo en forma unilateral y que el sindicato acepta. Por eso no participan los trabajadores en la discusión, por eso no hay debate, por eso no hay propuestas hechas para con los trabajadores, el cuerpo de delegados, los activistas, para ver cómo resolvemos las demandas. Pues fíjate que nosotros se aceptó el 45% de aumento y no hubo ningún tipo de discusión. Y cuando hubo una movilización en septiembre del 2020 para reclamar un montón de demandas, entre ellas el sueldo, que no habíamos obtenido sueldo no habíamos obtenido aumento ese año por el tema del COVID, en teoría. Bueno, resulta que recién en septiembre se presentó una discusión que nunca supimos en qué terminó, porque se amagó con un paro, después hubo una conciliación obligatoria, nunca supimos qué se concilió, nunca supimos qué se acordó. Así que creemos que esa opinión tiene asidero en la acción que ya llevando adelante estas autoridades, ¿no? Claro. Y bueno, para finalizar con respecto a eso, porque ustedes tienen esta propuesta que vos formulás de un reclamo un 25% adicional para empardar con la inflación proyectada más o menos hasta ahora, porque si va a fin de año no se sabe, hay cierta incertidumbre, ya tenemos un 60% hoy un poco más, ¿viste? ¿Qué iniciativas van a proponer ustedes o cómo se entiende que hay que viabilizar este reclamo? Bueno, nosotros en principio vamos a seguir trabajando, Emilio. Creo que con mucha más fortaleza que antes, con mucho más entusiasmo. Y a mí me parece que esto tiene que ser parte de una agenda de discusión y la convocatoria la tiene que hacer el sindicato municipales, los sectores autoridades, llamar a toda la oposición a partir de una agenda común con todos estos puntos que recién discutimos. Si no, no tiene sentido juntarnos con el oficialismo sindical. Sí, a partir de una discusión seria, madura y responsable de todas las temáticas que afectan a los trabajadores. En esa dirección vamos a tener seguramente algún tipo de encuentro. Si no se da esa agenda, y bueno, me parece que va a ser muy difícil alcanzar algún objetivo que le dé al trabajador algún tipo de dignidad. Claro, está bien. ¿Y vos creés que es posible eso o le ve a esta conducción que recorre ese camino de convocar a la oposición a sentarse y decir, bueno, muchachos, ¿cómo hacemos para defender a los trabajadores municipales? ¿Cuáles son para ver las necesidades y reclamos que tenemos, luchar unidos? Y yo creo que sería suicida no hacerlo, porque si algo quedó demostrado es la debilidad en la que quedó la actual conducción, así que no me imagino que pueda llevar adelante ningún tipo de reclamo, sino es a partir de la búsqueda de acuerdos con los sectores de la oposición, acuerdos que tienen que ver con una agenda clara de las demandas y de los beneficios que hemos perdido, y además también con el tema de la aclaración de qué pasa con nuestros sindicatos, con nuestras finanzas, con el aporte del afiliado, porque también el afiliado tiene muchas ganas de desafiliarse, ¿no? Porque no se sienten representados, porque en todos estos años no hubo respuesta, y bueno, entonces también tenemos que ver cómo contemplamos eso, ¿no? Cómo se analizamos, es decir, va a haber una discusión permanente de todo, pero fundamentalmente me parece que el que tiene que llamar a debatir cómo seguimos tiene que ser el sindicato municipal. Bueno, muy bien. Miguel Finielo, dirigente de los trabajadores municipales de la lista verde, la número 4. Te agradezco esta comunicación. Suerte, un abrazo, Miguel, y buenas tardes. Gracias a vos, Emilio, un saludo a tu audiencia. Adiós. Adiós.